MotoGP es el culmen del motociclismo de competición. Solo unos pocos en el mundo tienen el honor de competir en esta categoría. Ya sea por tradición o por capacidades formativas, hay países que se ven más representados que otros en ella. En los últimos años, Italia y España han copado más de la mitad de la parrilla entre ambos, por lo que ver a un piloto de otra nacionalidad llegar a MotoGP parece algo fuera de lo común. Hoy vamos a repasar algunos casos de pilotos procedentes de países con nula tradición motociclista que lograron la proeza de llegar a MotoGP. Soy Alberto Sánchez y esto es Race Through. En un país donde el fútbol acapara casi todos los ámbitos, llegar a la élite en otro deporte es, cuanto menos, relevante. Incluso dentro del motorsport, el automovilismo está muy por encima del motociclismo, sobre todo entre los 70 y principios de los 2000, por lo que el caso de Alex Barros es aún más especial. El brasileño empezaría su formación compitiendo con scooters en su Sao Paulo natal. De ahí pasaría a España, donde arrancaría su andadura en motos de competición. Llegaría al Mundial en 1986 debutando en la extinta categoría de 80 centímetros cúbicos. Tan solo 4 años más tarde y tras un breve paso por 2,5, llegaría a la categoría reina, entonces 500, de la mano de Cagiva. A partir de su llegada al equipo oficial de Suzuki se destacó como uno de los referentes de la zona media. Tras 2 años en la marca de Hamamatsu y una victoria, comenzaría un periodo de 10 años en el que estaría ligado a Honda a través de varios equipos satélite, como el Kanemoto o el Gresini. Con su llegada al equipo Pons pasaría a ser uno de los referentes de la categoría. El punto álgido de su trayectoria llegaría en 2002 con el debut de la categoría de MotoGP. El brasileño, que comenzó la temporada con una 500, rozó la victoria en Assen y en Sachsenring, el que hubiera sido el último triunfo de la NSR. Sumaría 2 podios con una montura ya obsoleta, y este buen hacer le fue recompensado llevando la RCV en las últimas 4 carreras. Fue el mejor piloto de ese tramo de año, sumando 2 victorias y otros 2 podios. Con la llegada de Biaggi Yukawa al equipo Pons le tocaba buscarse un hueco. Tras no alcanzar un acuerdo con Kawasaki, que aterrizaba en el Mundial, acabaría en el Tech Truck con una Yamaha oficial. Le tocó afrontar uno de los peores años de la marca japonesa en MotoGP, siendo el único capaz de subir al podio ese año con una moto claramente inferior a la Honda. Tras un 2004 en el equipo oficial Honda, por el que pasó sin pena ni gloria, volvería donde fue feliz, al equipo Pons, reencontrándose con la victoria una vez más en el lluvioso Gran Premio de Portugal de 2005. Tras un año en Superbike, regresaría por última vez a MotoGP de la mano del Pramac, subiendo al podio por última vez en Italia. A pesar de su gran labor y peso en la categoría, no logró provocar un efecto llamada en los jóvenes brasileños para que siguieran sus pasos. Tan solo Eric Granado y Diogo Moreira han llegado al Mundial, ambos desarrollando los inicios de sus carreras en España, y solo este último logrando destacar en Moto3 y Moto2. Puede que David Alonso esté ahora mismo causando furor en Colombia. El país cafetero se ha encontrado de la nada con un talento sin igual que le puede llevar al Olimpo del motociclismo. Pero si hubo alguien que comenzó a poner los cimientos para que en Colombia este deporte comenzara a expandirse, ese fue Johnny Hernández. Los inicios de Johnny en el motociclismo son peculiares, pero no únicos. A diferencia de la gran mayoría de pilotos mundialistas, el colombiano compitió hasta los 20 años en motocross, siendo campeón nacional en varias ocasiones. Como tantos otros, tuvo que emigrar a España para desarrollar su carrera profesional. Lo que no esperaba el bueno de Johnny era hacerlo en una disciplina distinta a la que estaba acostumbrado. Tras debutar en el Campeonato de España de Supermotar, le dieron la oportunidad de probar el motociclismo de velocidad. La cosa fue tan bien que en tan solo 2 años ya estaba en el Campeonato del Mundo, compitiendo en la nueva categoría de Moto2. Todo pasó muy rápido para Johnny, desde su llegada a Europa, pues 2 años más tarde ya estaba corriendo en MotoGP con la CRT del equipo Vintia. Su buen hacer con esta moto le llevaría al equipo Pramac con una Ducati satélite para sustituir a Ben Spies. Disputaría 5 temporadas completas en MotoGP, donde destacaría por su regularidad. Con la Ducati del Pramac primero y la de la Aspar después, conseguiría puntuar de forma regular. Sin embargo, lo haría en posiciones bajas, pues en muy pocas ocasiones entraría en el top 10. Su mejor posición sería un 7º puesto logrado en Malasia en 2014. Siendo también su mayor highlight el Gran Premio de Países Bajos de 2016, donde llegaría a liderar hasta que se fue al suelo. Tras su paso por MotoGP, alternó entre Moto2 nuevamente, el Mundial de Resistencia, World Superbike y Moto-E, donde corrió en 2021 nuevamente para Pramac. Pero no solo con su trayectoria puso los cimientos para que el motociclismo en Colombia comenzara a ser un deporte popular. A la par que desarrollaba su carrera en MotoGP, creó una escuela de pilotos en el país sudamericano, algo inexistente hasta entonces, para que otros niños cumplan algún día el sueño de pilotar con los mejores del mundo, como ya hizo él. Si hay un mercado potente en lo que a motos se refiere, ese es el sureste asiático. En los últimos años, las grandes marcas han buscado potenciar su imagen en esa zona del planeta, pues las ventas se han disparado en las últimas décadas. La pasión por las motos provocó que MotoGP aterrizara con fuerza en los años 90.
sobre todo en Malasia, de donde proviene nuestro siguiente protagonista, Hafiz Sharin. No son pocos los pilotos malayos que han aterrizado en el Campeonato del Mundo desde 2010, pero el gran nombre dentro de ellos es sin duda el suyo. Sharin daría que hablar desde jovencito, arrasando en las categorías de promoción de su país. Ante la inexistencia por aquel entonces de grandes campeonatos de promoción en Asia, le tocó hacer las maletas, como a tantos otros, para recalar en el CEP. En España se convirtió en todo un especialista en las carreras en lluvia, motivo por el cual se le puso el apodo del pescado. En 2011 realizaría su debut en el Mundial con un wildcard en Sepang, repitiendo un año después a la par que disputaba el Campeonato de España de Velocidad. Esta segunda invitación le catapultaría al Campeonato del Mundo como piloto permanente, pues lograría subir al podio. En su periplo en la categoría intermedia siempre fue un piloto bastante asentado en la zona media, con algún que otro resultado destacado, sobre todo en lluvia, pero poco más. Sus mejores años serían 2016 y 2017, donde se le vería arriba con regularidad, no solo en mojado, y lograría subir al podio. Eso sí, nunca estaría en la lucha por el campeonato. Su oportunidad de MotoGP llegaría de manera repentina. Jonas Folger, piloto del Tech3, abandonaría el campeonato por problemas de salud. El equipo francés pondría a Sharin a prueba en un test en Tailandia cuyos resultados fueron sorprendentes. De golpe y sin que nadie lo esperase, en 2018, a lomos de una Yamaha satélite, llegaría el debut del primer piloto malayo en la historia de la categoría reina. Fueron dos las temporadas que disputaría el pescado en MotoGP, ambas con el equipo francés, pero con dos monturas distintas. El primer año, con la Yamaha, sería el mejor para él, llegando a terminar entre los 10 primeros en 4 ocasiones. En 2019 Tech3 pasaría a ser satélite de KTM, una moto poco competitiva entonces que le costó horrores a Sharin pilotar. Solo puntuaría en 6 ocasiones en todo el año, con un 13º como mejor puesto final. Esto no le sirvió para mantener su puesto, por lo que tuvo que volver a Moto2. No arrancó del todo mal su nueva andadura en la categoría intermedia, pero una lesión a mitad de temporada tiró por tierra el resto de la misma. Un año más pilotando la poco competitiva NTS duraría en el Campeonato del Mundo. Si hay un piloto que ha sido y es actualmente todo para su país, ese es sin duda Miguel Oliveira. A pesar de que Portugal es un país que ha albergado muchas citas del Campeonato del Mundo o de World Superbike, nunca había tenido un piloto participando en un gran campeonato de manera regular hasta la llegada de Miguel a 125 en 2011. El suyo es un caso más de piloto extranjero formado en España, aunque en su caso pillaba más cerca de casa. En el CEP se batiría con pilotos con los que hoy día comparte pista en MotoGP, como Maverick Viñales, Alex Rins o Alex Márquez. Su primer año ya logró resultados destacados, aunque las lesiones le impidieron disputar la temporada completa. En 2012 debutaba la categoría de Moto3 y con ella llegaba un nuevo equipo y una nueva moto, el Monlau y la Suter Honda. Con dicho material ya empezó a demostrar su talento, llegando a los primeros podios. Por primera vez en la historia del Mundial, la bandera de Portugal aparecía entre los 3 puestos de honor. Tras un año en el Monlau saltaría el equipo oficial Mahindra para llevar a la estructura india un paso más allá y acercarla a Honda y KTM. En su primer año lograría varios top 5 y un podio en Malasia, pero la moto aún estaba muy lejos de sus rivales, algo que se acrecentó en 2014 con la mejora de Honda. Para 2015 recalaría en el equipo Ayo, uno de los mejores de la categoría con material oficial KTM. Aquí lograría su primera victoria y la primera de un piloto portugués. Ya era historia de su país. Finalizaría subcampeón tras Dani Ken, quedándose a las puertas de sumar otro hito y ser el primer portugués campeón del mundo. En Moto2 tuvo un año complicado con el Leopard y Kalex, pero en cuanto regresó al cobijo de Ayo y KTM, los resultados volvieron a llegar. Terminaría el año 2017 como el piloto más fuerte con 3 victorias consecutivas y el tercer puesto en el campeonato. En 2018 lograría los mismos triunfos, más repartidos en el año, pero más podios, lo que le permitió salir de nuevo subcampeón del mundo. KTM tenía una joya en sus manos y no dudó en seguir apostando por él. En 2019 la fábrica austríaca tendría un equipo más, o lo que es lo mismo, 2 motos extra. Qué mejor momento para recompensar al piloto que casi te llevó a la senda de la victoria en la categoría intermedia y te permitió medirte de tú a tú con la gran dominadora de la categoría, Kalex. Ahí seguía Miguel añadiendo páginas a la historia del motociclismo portugués. En otras categorías como 250 y 125 ya había habido presencia de pilotos lusos, en forma de wildcards, pero se trataba de la primera vez que uno de ellos llegaría a pilotar en MotoGP. Debut complicado, al igual que en Moto2, con una moto poco competitiva. Pero KTM estaba en progresión y las sensaciones con la moto por su parte no eran del todo malas. Es por ello que en 2020 se encontraría con una máquina competitiva que le permitió no solo mostrarse en el top 10 con asiduidad, en el equipo satélite, recordemos, sino que lograría incluso alcanzar el podio y no de cualquier forma. 2 veces subiría al cajón en ese 2020, ambas como primer clasificado. De una tacada se convertía en el primer portugués en la historia en subir al podio y ganar en MotoGP.
Sin duda el mejor momento para él sería cerrar el año con su segundo triunfo en un Gran Premio muy especial, pues el año de la pandemia volvimos a Portugal con el Gran Premio del Algarve como sustituto. Allí, en casa, Oliveira lograría triunfar. Lo malo para él es que no pudo disfrutarlo con los aficionados. Su buen hacer y la marcha de Pol Espargaró a HRC le llevaron al equipo oficial. KTM juntaba de nuevo a la pareja que más éxito le había dado hasta entonces en categorías inferiores, sobre todo en Moto2, Brad Binder y Miguel Oliveira. El portugués tendría un tramo intermedio de temporada espectacular con 3 podios, uno de ellos victoria en Montmeló. Sin embargo, el resto del año fue bastante malo, terminando el mundial fuera del top 10. En 2022 se destaparía como uno de los mejores pilotos en agua, logrando la victoria en Indonesia y Tailandia. La irregularidad le hizo quedar muy lejos de su compañero, lo que acabó con KTM tomando la decisión de sustituirle por Jack Miller, que dejaba Ducati. Encontraría cómodo en el RNF, que tras varias temporadas como satélite de Yamaha pasaba a ser satélite de Aprilia. Tras 2 años en el equipo, uno como RNF y otro como Trackhouse, solo ha cosechado un cuarto puesto como mejor resultado. En 2025 probará suerte con el nuevo proyecto del equipo Pramac de la mano de Yamaha, por lo que supondrá pilotar su tercera montura distinta en MotoGP. Juntos esperan volver a ser competitivos, tanto él como la fábrica japonesa. La razón de ser de esta lista se debe principalmente a que en 2025 tendremos una nueva nacionalidad presente en MotoGP, concretamente la tailandesa, por el ascenso de Songket Chantra. El piloto tailandés sí que tuvo la fortuna de poder disputar un campeonato de promoción en su región. Disputaría la Asian Talent Cup desde su fundación en 2014 hasta 2016, cuando se haría con el título. De ahí pasaría al FIM-CEP, que pese a disputarse en España, al estar bajo el paraguas de la FIM, tenía carácter internacional. Tras un mal primer año y otro decente en 2018, debutaría en el Mundial haciendo wildcard en su país, con una más que notable 9ª posición final que le permitió ganarse un hueco en el Campeonato del Mundo de Moto2 el año siguiente. Los resultados tardaron en llegar, pero en 2022 se destapó como un piloto competitivo ganando la segunda prueba del año en Mandalika. Se convertía de esta manera en el primer piloto tailandés en ganar una carrera en el Campeonato del Mundo. Sumaría 3 podios más, pero sus numerosos abandonos le hicieron caer al 10º puesto final. En 2023 no sumaría tantos podios, pero su regularidad y la victoria de Japón le permitieron terminar sexto en el campeonato, su mejor resultado hasta la fecha. 2024 fue una temporada complicada donde no subiría al podio, aunque sí que se le vio regularmente en el top 10. Su grave lesión de Indonesia le hizo perderse 2 grandes premios que le condenarían en la clasificación final. Aún así, su talento, la decisión de Ogura de fichar por el Trackhouse y su nacionalidad, un país en alza en el mercado motociclista, hicieron que Honda apostara por él para los próximos 2 años como figura asiática de su proyecto. No lo tendrá fácil, pues llega al equipo satélite de la peor moto de la parrilla, pero tiene la oportunidad de demostrar que merece ese puesto y que no está ahí de pasada y por sus patrocinadores como otros en el pasado. El mundo del motociclismo es sencillo y a la vez complejo. A pesar de ser un deporte, y MotoGP en concreto, un campeonato que mueve millones de aficionados en todo el mundo, parece que en tan solo unos pocos países se apuesta realmente por él. Por eso, cuando un piloto de un país con escaso o nula tradición aparece en el panorama del campeonato del mundo, rápidamente llama la atención. Si encima su talento le permite lograr resultados, esa rareza puede acabar sirviendo como primera pieza para generar afición y pasión por este maravilloso deporte en los lugares más recónditos del planeta, convirtiéndolo así en una disciplina más global. Si te gustan estos vídeos, dale a like y suscríbete para más. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, a seguir dando gas.